La finalidad del matrimonio gnóstico. Que perecerá con, y los terremotos. De manera que, si es para engendrar hijos, mejor no. Pero si es para trabajar sobre sí mismos, si es para desintegrar los agregados psíquicos y lograr el libertar la conciencia, en buena hora, maravilloso, así que esa es la cruda realidad de los hechos. Lo principal en la vida es el trabajo de laboratorio. Un químico puede ser muy buen químico, ¿de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio? Y eso es todo, nada más. Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio. Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el laboratorio del Padre, estarían perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Y qué es lo que se hace en bodas? ¿Para qué son las bodas? No tienen sino un solo sentido, ¿cuál? Crear los cuerpos existenciales superiores del ser, hablo de las bodas gnósticas, y desintegrar el ego. Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto? ¿Qué será? Será ¿qué significa el yoni femenino, el órgano sexual de la mujer, para eso es, y lo demás? Aquí vemos una vara o bastón de los patriarcas, la vara. ¿Para qué será? ¿De adorno? ¿Para ponerlo aquí en esta, es para eso que está aquí esta vara? No señor, es fálico y encima hay una cruz. Es claro que, con el cruzamiento aquí, del lingam, el órgano masculino, con el yoni, órgano femenino, se logra lo que se quiere, crear los cuerpos existenciales del ser. Y el poder utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, para eso, ese es el objetivo. Para otra cosa no tendría objeto, ¿para qué? Hay 3 velas encendidas, las 3 fuerzas, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, fuerza masculina, fuerza femenina, fuerza neutra. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea, o se creará una larva o un demonio, o un niño que nace y muere, pero también se puede crear un Dios. INRI. Ignis natura renovatur integra, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Qué fuego es este? Hay muchas clases de fuegos, el fuego de la cocina que cocina los alimentos, el fuego que tiene una hoguera que se enciende en la calle para que un vagabundo se caliente, o el fuego de la guerra o balaceras. Destructivo en un 100%, hay muchos fuegos. El fuego de los ángeles, el fuego de Lucifer, el fuego de los demonios, son fuego, distintas clases de fuego. ¿Y INRI, a qué fuego se refiere? Pues, al fuego vulcaniano, al fuego de Vulcano, sí señor. ¿Cuál es ese? Es el fuego sexual. Uno con el fuego sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera, con el fuego de Vulcano. Con el fuego se pueden hacer prodigios. Vean ustedes una barra de puro hierro, dura, puede hacerse maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego, eso es obvio. También el fuego vulcaniano puede hacer prodigios. Ustedes tienen este cuerpo, que tenemos aquí, nosotros, tantos millones de años, con una figurita que cargamos, que anda, que camina. ¿Ustedes creen que esto no podría cambiarse, darle otra forma, otra figura? Pues, claro que con el fuego vulcaniano se puede. ¿No han oído ustedes hablar, acaso, de los mutantes? Los mutantes son individuos que lograron la reincrudación, mediante el fuego, del cuerpo físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se ha hablado en los últimos tiempos, sobre los mutantes. Estos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un instante dado la figura de un jovencito de 18, no dependen del tiempo, se escaparon, ¿y cómo lo lograron? Mediante el fuego sexual, que es el fuego de Vulcano, el fuego vulcaniano. Si un hombre no está trabajando con su fuego vulcaniano, realmente está perdiendo el tiempo miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea, no aguardar a que el gurú les diga. Obviamente, se necesita de algo que se llama mercurio, el mercurio de los sabios. Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí, una proyección muy interesante que nos presentó aquí nuestro hermano U, en que aparecían los 2 colosos de Rodas. ¿Quiénes son esos? El azufre y el mercurio, esos son los 2 colosos de Rodas. El mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no quieren fabricar mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes. ¿Cómo se fabrica? Pues,
Hay un artificio muy simple pero grandioso, el del arcano AZF. ¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de tercera cámara, por lo tanto sobreexplicarlo. Estábamos hablando de que hay conexión de Lingam Johnny sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el sexo es sagrado y no se debe profanar jamás. Y las cosas relacionadas, como podemos ver, deben hablarse decentemente, en forma aristocrática, con alta cultura. Obviamente, el deseo refrenado transmutará al esperma sagrado, ¿en qué? En energía creadora. ¿Y esa energía, qué es? Esa es el mercurio de los sabios. Con ese mercurio se hacen maravillas, cristalizando en una octava superior, el tal mercurio, de acuerdo con la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, obtendremos ¿qué? La creación del cuerpo astral. Con el mercurio en una segunda octava, cristalizando, obtendremos el cuerpo de la mente, y con una tercera octava lograremos el cuerpo causal. Quien posea un cuerpo astral, un cuerpo mental, y un cuerpo causal, recibe los principios pneumáticos, el pneuma de los gnósticos, los principios anímicos, y se convierte en hombre. Porque se dice en el matrimonio gnóstico, al hombre y la mujer que se van a casar, que recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como un sujeto 20 se presentó sin trajes de bodas? Y claro, si uno no fabrica el traje de bodas del alma, que son los cuerpos existenciales superiores del ser, pues, no se convertirá en hombre jamás. Pero todos creen que son hombres, se sienten muy hombres, y no lo son, aunque crean que sí lo son. Son mamíferos intelectuales, pero ellos están convencidos de que son hombres y no hay quien les quite de la cabeza eso. Allá ellos, si quieren creer que crean, y si no, nosotros en nada nos perjudicamos. ¿Qué importa a la ciencia esto, y qué a nosotros? Así que hay que crear los cuerpos, si no los creamos, no recibimos los principios pneumáticos y espirituales. Ahora, una cosa es convertirse uno en hombre y otra cosa es convertirse en superhombre. Nietzsche habla del superhombre, dice, cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa y el lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años meditando. Y una mañana levantando sus brazos al sol naciente dijo, óyeme astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi caverna, si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Y luego descendió de la montaña. Un santo que lo vio le dijo, ¿a dónde vais, Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño. Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad. ¿No es que acaso por amor a la humanidad, dijo el santo, que yo estoy aquí y en este lugar, yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios? Me voy, no vaya a quitaros algo, dijo Zaratustra. Un momento, Zaratustra. Y el ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo entregó. Si vais donde la mujer no olvidéis el látigo. Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener fuerza de voluntad, no de, el látigo para aplicárselo uno, así, a las pobres mujer jamás. Pero la gente interpretó mal, que a la pobre mujer había que sonarla, bien sabemos que Zaratustra, digo que Nietzsche era un hombre lleno de amor. Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo, vengo a hablaros del superhombre, el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Ahí está. Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo mental, entonces éste quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo causal, éste quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Y si desintegra esos agregados psíquicos en que están embotellados, en los mundos internos y dentro de los cuales la conciencia está enfrascada, el cuerpo búdico o intuicional se convertirá en un vehículo de oro. Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales, en los mundos internos, el cuerpo de Atman, el inefable, se convertirá en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente.
Hay 7 sellos en el Apocalipsis de San Juan. Primer sello es el físico, que se convierte. El segundo sello es el cuerpo vital, el tercer sello corresponde al cuerpo astral. El cuarto sello es el del mental, el quinto el del causal, el sexto el búdico y el séptimo el de Atman, el inefable. El que logre rasgar el séptimo sello lo logrará todo. Por eso dice el Apocalipsis, en el día del séptimo ángel, cuando él tocare la final trompeta, el reino de los cielos será consumado, como él lo ofreció a sus siervos los profetas. Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el séptimo sello, quedará consumado en él, el reino de los cielos, no tendrá errores. El último esfuerzo que se necesita para lograr este propósito, que se necesita para rasgar el séptimo sello, es romper la personalidad. Tampoco sirve, la personalidad no es subjetiva, incoherente, imprecisa, ahí está toda la herencia de la raza, de las naciones, todas las malas costumbres de uno, y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo, tampoco sirve. Y se vuelve polvo quemándola con el fuego, y destrozarla, para que no haya interferencias entre el ser y la humana personalidad, no habiendo interferencias con lo real en nosotros. Se rasga el séptimo sello, entonces el sentido ese maravilloso de la intuición se abre. Y ese sentido incluye los 5 conocidos y 7 más. Esa clase de poder, esas son cosas del ser. Para eso se necesita ser aquel que verdaderamente no se dedica, que nunca se dedica a trabajar sobre sí mismo. Quien logre destruir el ego y acabar con la personalidad ha dado un gran paso. El Apocalipsis dice, refiriéndose a eso, que la bestia y el falso profeta que hace señales delante de la bestia irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre que es la muerte segunda. ¿Cuál es la bestia? Es el ego. ¿Cuál es el falso profeta? La personalidad humana, que hace las señales delante de la bestia, ambos irán a parar al lago ardiente de fuego y azufre de la muerte segunda, ambos, porque si uno consigue la destrucción del ego y la personalidad, queda en nosotros lo que verdaderamente vale la pena, el ser. Y el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Mucho más tarde, en el tiempo, aquel que haya logrado quemar al ego y a la personalidad, será, porque el Señor, el Cristo íntimo resucitará en él. Pero para que el Cristo resucite en un hombre, ese hombre tiene que haber muerto de verdad en sí mismo, aquí y ahora, esa es la cruda realidad de los hechos. Hasta aquí mis palabras, si alguno de ustedes tiene algo que preguntar. Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un nido completo con huevos de gallina a ver si lo saca la gallina, de día y a la luz del sol. Estoy seguro que no, a la luz del sol no sale ningún polluelo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón, saca sus polluelos. Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus órganos creadores. Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va, y eso es lo grave. Y eso que algunos creen que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo, pero como la conciencia de ellos está embotellada en el ego, obviamente, no se dan cuenta de que van mal. Creen que van correctamente y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente, pero, en verdad, van incorrectamente. Uno tiene que caminar por la senda de la muerte si quiere llegar algún día a la autorrealización. Si uno no se resuelve, en verdad, a dejar de existir como ego, está perdiendo el tiempo miserablemente. Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien, si no lo aceptan, está bien, yo no soy el que me voy a perjudicar, son ustedes. En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que al entrar en los mundos infiernos se despierta en el mal y para el mal, esa es la cruda realidad. Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten que van mal, porque los que involucionan dentro los mundos infiernos, están absolutamente convencidos de que son personas correctas y que van muy bien, esa es la cruda realidad de los hechos. Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos, es muy difícil. Tampoco deben aguardar que todo, en esto hay que tomar, a veces, terribles, muchas veces un precepto, un código de moral con toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el camino, esa es la realidad. En esto,
No sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí, en esto lo que sirve es la comprensión, hacer un balance de uno mismo para saber qué le sobra y qué le falta, ya. Lo que le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo que le falta, a ver cómo lo consigue. Y los códigos de moral aquí, salen sobrando, no sirven para nada. Hasta aquí, mis hermanos. Vamos a iniciar ahora. Que perecerá con, y los terremotos. De manera que, si es para engendrar hijos, mejor no. Pero si es para trabajar sobre sí mismos, si es para desintegrar los agregados psíquicos y lograr el libertar la conciencia, en buena hora, maravilloso, así que esa es la cruda realidad de los hechos. Lo principal en la vida es el trabajo de laboratorio. Un químico puede ser muy buen químico, ¿de qué le sirve ser químico si no trabaja en el laboratorio? Y eso es todo, nada más. Otra cosa es si el químico, en verdad, trabaja en el laboratorio. Ustedes pueden ser magníficos estudiantes, pero si no trabajan en el laboratorio del Padre, estarían perdiendo el tiempo miserablemente. ¿Y qué es lo que se hace en bodas? ¿Para qué son las bodas? No tienen sino un solo sentido, ¿cuál? Crear los cuerpos existenciales superiores del ser, hablo de las bodas gnósticas, y desintegrar el ego. Y es claro, señores, que ustedes ven aquí en el altar, ¿qué es esto? ¿Qué será? Será ¿qué significa el yoni femenino, el órgano sexual de la mujer? Para eso es, ¿y lo demás? Aquí vemos una vara o bastón de los patriarcas, la vara. ¿Para qué será? ¿De adorno? ¿Para ponerlo aquí en esta, es para eso que está aquí esta vara? No señor, es fálico y encima hay una cruz. Es claro que, con el cruzamiento aquí, del lingam, el órgano masculino, con el yoni, órgano femenino, se logra lo que se quiere, crear los cuerpos existenciales del ser, y el poder utilizarlo para desintegrar los agregados psíquicos, para eso, ese es el objetivo. Para otra cosa no tendría objeto, ¿para qué? Hay 3 velas encendidas, las 3 fuerzas, santo afirmar, santo negar, santo conciliar, fuerza masculina, fuerza femenina, fuerza neutra. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea, o se creará una larva o un demonio, o un niño que nace y muere, pero también se puede crear un Dios. INRI. Ignis natura renovatur integra, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. ¿Qué fuego es este? Hay muchas clases de fuegos, el fuego de la cocina que cocina los alimentos, el fuego que tiene una hoguera que se enciende en la calle para que un vagabundo se caliente, o el fuego de la guerra o balaceras. Destructivo en un 100%, hay muchos fuegos. El fuego de los ángeles, el fuego de Lucifer, el fuego de los demonios, son fuego, distintas clases de fuego. ¿Y INRI, a qué fuego se refiere? Pues, al fuego vulcaniano, al fuego de Vulcano, sí señor. ¿Cuál es ese? Es el fuego sexual. Uno con el fuego sexual puede hacer prodigios y maravillas, todo lo que quiera, con el fuego de Vulcano. Con el fuego se pueden hacer prodigios. Vean ustedes una barra de puro hierro, dura, puede hacerse maleable, convertirse en lo que uno quiera mediante el fuego, eso es obvio. También el fuego vulcaniano puede hacer prodigios. Ustedes tienen este cuerpo, que tenemos aquí, nosotros, tantos millones de años, con una figurita que cargamos, que anda, que camina. ¿Ustedes creen que esto no podría cambiarse, darle otra forma, otra figura? Pues, claro que con el fuego vulcaniano se puede. ¿No han oído ustedes hablar, acaso, de los mutantes? Los mutantes son individuos que lograron la reincrudación, mediante el fuego, del cuerpo físico. Lo reincrudaron y lo convirtieron en mutante. Y eso se ha hablado en los últimos tiempos, sobre los mutantes. Estos pueden aparecer con una edad de 100 años, si así lo quieren, o asumir en un instante dado la figura de un jovencito de 18, no dependen del tiempo, se escaparon, ¿y cómo lo lograron? Mediante el fuego sexual, que es el fuego de Vulcano, el fuego vulcaniano. Si un hombre no está trabajando con su fuego vulcaniano, realmente está perdiendo el tiempo miserablemente. Y tiene que resolverse pronto, como sea, no aguardar a que el gurú les diga.
Obviamente, se necesita de algo que se llama mercurio, el mercurio de los sabios. Recuerdo, en este momento, que estuvimos viendo ahí una proyección muy interesante que nos presentó aquí nuestro hermano U, en que aparecían los dos colosos de Rodas. ¿Quiénes son esos? El azufre y el mercurio, esos son los dos colosos de Rodas. El mercurio es algo que hay que fabricar cueste lo que cueste. Y si ustedes no quieren fabricar mercurio, lo lamento por ustedes, no por mí, por ustedes. ¿Cómo se fabrica? Pues, hay un artificio muy simple pero grandioso, el del arcano AZF. ¿Necesitaría yo explicarles eso? Creo que todos los que hay aquí son de tercera cámara, por lo tanto sobre explicarlo. Estábamos hablando de que hay conexión de Lingam Johnny sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Lo hablo decentemente, no vulgarmente, porque el sexo es sagrado y no se debe profanar jamás. Y las cosas relacionadas, como podemos ver, deben hablarse decentemente, en forma aristocrática, con alta cultura. Obviamente, el deseo refrenado transmutará al esperma sagrado, ¿en qué? En energía creadora. ¿Y esa energía, qué es? Esa es el mercurio de los sabios. Con ese mercurio se hacen maravillas, cristalizando en una octava superior, el tal mercurio, de acuerdo con la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, obtendremos ¿qué? La creación del cuerpo astral. Con el mercurio en una segunda octava, cristalizando, obtendremos el cuerpo de la mente, y con una tercera octava lograremos el cuerpo causal. Quien posea un cuerpo astral, un cuerpo mental, y un cuerpo causal, recibe los principios pneumáticos, el pneuma de los gnósticos, los principios anímicos, y se convierte en hombre. Porque se dice en el matrimonio gnóstico, al hombre y la mujer que se van a casar, que recuerden la parábola aquella, en las bodas de aquel señor, como un sujeto 20 se presentó sin trajes de bodas? Y claro, si uno no fabrica el traje de bodas del alma, que son los cuerpos existenciales superiores del ser, pues, no se convertirá en hombre jamás. Pero todos creen que son hombres, se sienten muy hombres, y no lo son, aunque crean que sí lo son. Son mamíferos intelectuales, pero ellos están convencidos de que son hombres y no hay quien les quite de la cabeza eso. Allá ellos, si quieren creer que crean, y si no, nosotros en nada nos perjudicamos. ¿Qué importa a la ciencia esto, y qué a nosotros? Así que hay que crear los cuerpos, si no los creamos, no recibimos los principios pneumáticos y espirituales. Ahora, una cosa es convertirse uno en hombre y otra cosa es convertirse en superhombre. Nietzsche habla del superhombre, dice, cuando Zaratustra tuvo 30 años abandonó su casa y el lado de su casa y se fue al bosque, allí duró 10 años meditando. Y una mañana levantando sus brazos al sol naciente dijo, óyeme astro grandioso, hace 10 años iluminas diariamente a mi caverna, si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Y luego descendió de la montaña. Un santo que lo vio le dijo, ¿a dónde vais, Zaratustra? Zaratustra se ha vuelto un niño. Voy a donde está la humanidad, voy a la ciudad. ¿No es que acaso por amor a la humanidad, dijo el santo, que yo estoy aquí y en este lugar, yo aquí canto cantos, y los canto y así alabo al Dios, que es mi Dios? Me voy, no vaya a quitaros algo, dijo Zaratustra. Un momento, Zaratustra. Y el ermitaño envolvió entre un trapo algo y se lo entregó. Si vais donde la mujer no olvidéis el látigo. Bueno, esa palabra fue mal interpretada por la gente. Se refiere a que hay que tener fuerza de voluntad, no de, el látigo para aplicárselo uno, así, a las pobres mujer jamás. Pero la gente interpretó mal, que a la pobre mujer había que sonarla, bien sabemos que Zaratustra, digo que Nietzsche era un hombre lleno de amor. Bueno, llegó entonces Zaratustra a la ciudad, y parándose ante las multitudes dijo, vengo a hablaros del superhombre, el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre. Ahí está. Si uno trabaja, y si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo astral, por ejemplo, el cuerpo astral quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo mental,
entonces éste quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Si uno desintegra los agregados psíquicos del cuerpo causal, éste quedará convertido en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Y si desintegra esos agregados psíquicos en que están embotellados, en los mundos internos y dentro de los cuales la conciencia está enfrascada, el cuerpo búdico o intuicional se convertirá en un vehículo de oro. Y si desintegra los agregados psíquicos más bestiales, en los mundos internos, el cuerpo de Atman, el inefable, se convertirá en un vehículo de oro y se lo tragará la serpiente. Hay 7 sellos en el Apocalipsis de San Juan. Primer sello es el físico, que se convierte. El segundo sello es el cuerpo vital, el tercer sello corresponde al cuerpo astral. El cuarto sello es el del mental, el quinto el del causal, el sexto el búdico y el séptimo el de Atman, el inefable. El que logre rasgar el séptimo sello lo logrará todo. Por eso dice el Apocalipsis, en el día del séptimo ángel, cuando él tocare la final trompeta, el reino de los cielos será consumado, como él lo ofreció a sus siervos los profetas. Así que, en realidad de verdad, cuando eso sea, cuando alguien rasga el séptimo sello, quedará consumado en él, el reino de los cielos, no tendrá errores. El último esfuerzo que se necesita para lograr este propósito, que se necesita para rasgar el séptimo sello, es romper la personalidad. Tampoco sirve, la personalidad no es subjetiva, incoherente, imprecisa, ahí está toda la herencia de la raza, de las naciones, todas las malas costumbres de uno, y todas las posibilidades de reincidir en el error. Hay que volverla polvo, tampoco sirve. Y se vuelve polvo quemándola con el fuego, y destrozarla, para que no haya interferencias entre el ser y la humana personalidad, no habiendo interferencias con lo real en nosotros. Se rasga el séptimo sello, entonces el sentido ese maravilloso de la intuición se abre. Y ese sentido incluye los 5 conocidos y 7 más. Esa clase de poder, esas son cosas del ser. Para eso se necesita ser aquel que verdaderamente no se dedica, que nunca se dedica a trabajar sobre sí mismo. Quien logre destruir el ego y acabar con la personalidad ha dado un gran paso. El Apocalipsis dice, refiriéndose a eso, que la bestia y el falso profeta que hace señales delante de la bestia irán a parar al lago de fuego ardiente y azufre que es la muerte segunda. ¿Cuál es la bestia? Es el ego. ¿Cuál es el falso profeta? La personalidad humana, que hace las señales delante de la bestia, ambos irán a parar al lago ardiente de fuego y azufre de la muerte segunda, ambos, porque si uno consigue la destrucción del ego y la personalidad, queda en nosotros lo que verdaderamente vale la pena, el ser. Y el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Mucho más tarde, en el tiempo, aquel que haya logrado quemar al ego y a la personalidad, será, porque el Señor, el Cristo íntimo resucitará en él. Pero para que el Cristo resucite en un hombre, ese hombre tiene que haber muerto de verdad en sí mismo, aquí y ahora, esa es la cruda realidad de los hechos. Hasta aquí mis palabras, si alguno de ustedes tiene algo que preguntar. Pongan ustedes un huevo de gallina, por ejemplo, o un nido completo con huevos de gallina a ver si lo saca la gallina, de día y a la luz del sol. Estoy seguro que no, a la luz del sol no sale ningún polluelo. En cambio, veamos a la gallina con sus huevitos, echada en la oscuridad, en las tinieblas, en algún rincón, saca sus polluelos. Los mismos seres humanos son creados en oscuridad, por la disposición de sus órganos creadores. Cuando uno cree que va muy bien es cuando peor va, y eso es lo grave. Y eso que algunos creen que van muy bien y resultan que están involucionado en el tiempo, pero como la conciencia de ellos está embotellada en el ego, obviamente, no se dan cuenta de que van mal. Creen que van correctamente y hasta jurarían con lágrimas de sangre que van correctamente, pero, en verdad, van incorrectamente. Uno tiene que caminar por la senda de la muerte si quiere llegar algún día a la autorrealización. Si uno no se resuelve, en verdad, a dejar de existir como ego, está perdiendo el tiempo miserablemente. Yo cumplo con decírselo a ustedes. Si lo aceptan, está bien, si no lo aceptan, está bien, yo no soy el que me voy a perjudicar, son ustedes. En todo caso, los que no se resuelvan a morir en sí mismo, deben saber que al entrar en los mundos infiernos se despierta en el mal y para el mal,
esa es la cruda realidad. Entonces, ya despiertos en el mal y para el mal, será todavía más difícil que acepten que van mal, porque los que involucionan dentro los mundos infiernos, están absolutamente convencidos de que son personas correctas y que van muy bien, esa es la cruda realidad de los hechos. Este camino no es así tan fácil, mis queridos hermanos, es muy difícil. Tampoco deben aguardar que todo, en esto hay que tomar, a veces, terribles, muchas veces un precepto, un código de moral con toda su nobleza y belleza, sirven de obstáculo para el camino, esa es la realidad. En esto, no sirven los preceptos de tantos códigos morales escritos por ahí, en esto lo que sirve es la comprensión, hacer un balance de uno mismo para saber qué le sobra y qué le falta, ya. Lo que le sobró, pues, le sobró, a eliminarlo. Y lo que le falta, a ver cómo lo consigue. Y los códigos de moral aquí, salen sobrando, no sirven para nada. Hasta aquí, mis hermanos. Vamos a iniciar ahora.